Hoy os quiero explicar qué son los arquetipos de la voz y cuáles son los 12 arquetipos de la voz. Esto de los arquetipos, que suena tan rimbombante, es algo que ya está inventado. No estoy descubriendo nada. Quien diga que ha desarrollado los 12 arquetipos de la voz, te está diciendo una patochada. He visto gente que te viene diciendo: descubre los 12 arquetipos de la voz para poder adaptar tu voz al arquetipo que te toca, o que puedes... O incluso te dicen: ¿por qué eres incapaz de conectar con otra persona? O quizá porque en una situación concreta tu forma de hablar pues no encaja con la del otro, o el otro se molesta. Esto es una auténtica estupidez. Los arquetipos es una clasificación de personalidades que hizo hace más de 100 años Carl Jung. Y sinceramente, cualquier idiota puede coger la idea de otro de hace 100 años y decir: voy a desarrollar los arquetipos de la voz. Y al final te van a acabar vendiendo una moto que ya está escrita de otra forma, o mejor dicho, que está escrita bien y que otro pretende decir que ha innovado algo. Pero por si acaso os voy a decir los arquetipos porque quizá os sirva de algo, ¿vale? Está el inocente, el explorador, el sabio, la persona común, el amante, el bufón, el héroe, el mago, el rebelde, el cuidador, el gobernante y el creador. Y cada uno de ellos tiene pues una pequeña explicación de qué es. Por ejemplo, el inocente es el optimista, el explorador es el que se siente libre, el sabio es el que tiene conocimiento. Y así podía explicarlos uno detrás de otro. Pero ¿cómo llevo yo eso a la voz? Se supone que el arquetipo de la voz del inocente sería el que habla con optimismo. Y el explorador sería el que habla con libertad. Y el sabio el que habla con conocimiento. Ya os digo yo que ninguno de estos arquetipos de Carl Jung tiene que ver nada directamente con la voz. Claro, también nos podríamos llevar esto de las clasificaciones de las voces por arquetipos a otro tipo de clasificaciones, como los eneagramas. En los eneagramas hay 9, fíjate tú, no hay 12, hay 9. Vamos a reducirlo. Está el cumplidor, el amante, el competidor, el sensible, el estudioso, el comprometido, el sociable, el depredador y el hippie. Claro, sobre este tipo de clasificación por el eneagrama podríamos decir: el hippie cómo habla, el depredador cómo habla. También hay otra gente que ha sacado 12 tipos de personalidades a partir de las 12 de Carl Jung, de los 12 arquetipos de Carl Jung. Al final, ¿qué es lo que os quiero decir con todo esto de los arquetipos, los eneagramas de la voz y todas estas pamplinas que os están intentando vender una moto? Compra mi libro sobre los 12 arquetipos de no sé qué. A ver... es que no entiendo. Es que no vale la pena. Es que lo que tú tienes que hacer es educar tu voz, es aprender a hablar, es aprender a locutar si quieres, o hablar en público. Pero lo que tienes que hacer es aprender. Y no seguir los dictados que a través de un psiquiatra o psicólogo, filósofo de hace 100 años te decía que eran las personalidades. No, tampoco estoy haciendo reduccionismo, porque sacar las 12 personalidades, los 12 arquetipos o los 16 no sé qué, o los eneagramas de los yo qué sé, es reduccionismo. Vayamos al reduccionismo de verdad. ¿Sabéis lo que es realmente importante para saber usar la voz? Conectar o no conectar. O conectas con el público o no conectas. O lo haces bien o no lo haces bien. Es decir, ese es mi reduccionismo, es llevarlo todo a la mínima expresión. Porque si intentas decir: tengo que hablar como el héroe, tengo que hablar como el mago, no sé, algunos te dicen que tienes que adaptarte a hablar en diferentes situaciones. Claro, por supuesto, pero es que solamente hay 12 formas de hablar. ¿Es que solamente hay 12? ¿Solo? Pues ya que reducimos, 16, 12, 9, 2. Vamos a las 2. O lo sabes hacer o no lo sabes hacer. O el público te escucha o no te escuchan. Esto que te estoy contando hoy no es una batalla con nadie. Es simplemente mostrarte que no todo lo puedes reducir a un número concreto. Yo te puedo dar
los 7 consejos que a mí me ayudaron para mejorar mi voz. Claro, está bien, pero reducir toda la personalidad humana a 12 arquetipos, pues quizás lo pueda hacer Carl Jung en su momento, hace 100 años. Y con el tiempo se han ido descubriendo diferentes tipos de personalidades, entonces el abanico es inmenso, es casi inabarcable. Cada persona tiene un tipo de personalidad. Por mucho que yo me parezca a otra persona en mi personalidad, o en nuestras personalidades, no nos vas a poder clasificar juntos, ni de coña, ni de broma. Entonces, consejo. ¿Reduccionista? Sí, pero consejo. Tienes que conocerte a ti mismo, analizar cómo hablas realmente, qué es lo que transmites, qué es lo que el otro está percibiendo de ti. Porque aprenderte los arquetipos de la personalidad de Jung no va a hacer que tu voz sea mejor en una situación o en otra. Tienes que adaptarte a cada situación. O es que, como dicen algunos iluminados de los arquetipos de la voz, te dicen, si estás en una situación de dominancia, tienes que hablar como tal. Vale, pero ¿y si tienes un grupo de personas? Pongamos 3, ¿no? Tú y 3 más. Y tienes que ver cómo es la situación con cada uno de ellos. Uno es tímido, el otro es extrovertido, el otro es un sabio, es alguien con mucho conocimiento. ¿Cómo hablas? ¿Vas a juntar 3 arquetipos diferentes? ¿Ah? No. ¿Qué haces? Tienes que adaptarte, tienes que encontrar un punto intermedio en el cual tú te encuentres a gusto y que los demás, lógicamente, estén a gusto contigo. Cierto es que tu personalidad afecta a cómo hablas, lógicamente, pero es una consecuencia de la personalidad. No es que tu voz afecte a tu personalidad. No, tu personalidad afecta a cómo hablas. Entonces decir los 12 arquetipos de la voz es una idiotez supina, porque es que además la gente que está sacando esto de los 12 arquetipos de la voz no te mencionan a Carl Jung y ves los 12 arquetipos de la voz que te muestran y los 12 arquetipos de la personalidad de Carl Jung. Los juntas y dices, pero si son lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu invención? ¿Cuál es tu innovación? ¿Qué es aquello que vas a trasladar al mundo como algo único? Nada. 0. No estás aportando nada más que copiar lo que un fulano hizo hace 100 años. Y te lo traes ahora como si lo hubieras descubierto tú. Es como si yo te vengo ahora a decir, he descubierto la teoría de la relatividad vocal. No, pero esto ya lo hizo Einstein hace tiempo, hace el año 1906. No, esto es algo que he desarrollado yo. Porque aparte está la teoría de la relatividad vocal general y la teoría de la relatividad vocal de... Vamos, que tengo 2 teorías de la relatividad vocal. Mirad, os digo una cosa. Hay gente que no tiene imaginación. Hay gente que no tiene talento. Hay gente que intenta apropiarse de aquello que no es suyo y lo utilizan para su propio beneficio. Y os lo digo esto con conocimiento de causa, porque hay personas que cogen mis vídeos y lo ponen en cursos por los que hacen cobrar a los alumnos un auténtico dineral. Y los profesores a los que invitan ponen mis vídeos, míos, y encima tienen la cara dura de decírmelo. Y la cara dura de no decirme, oye David, mira, te voy a dar una cantidad de dinero porque usamos tu material. No, ni eso. Ladrones, hay muchos. Farsantes, pues otros tantos. Pero no, en serio, hacedme caso. Yo tengo una trayectoria ya de casi 6 años en YouTube enseñando muchas cosas, muchas de ellas que las he desarrollado yo. El término interpretación vocal no lo usaba nadie hasta que yo hice un curso y lo dije en un vídeo y de repente en las escuelas de locución se hablaba de interpretación vocal. Yo acuñé ese término. Entonces he desarrollado cosas durante mucho tiempo. Hay otros que tienen que apropiarse de ideas de otros. Así que cada uno que se lo aplique a sí mismo. Hay grandes profesores, grandes maestros que te enseñan cosas originales, diferentes, genuinas. Personas que
por lo menos como yo intento, hacen que el proceso de aprendizaje sea único. Que tú aprendas de ti mismo o de ti misma para poder sacar tus propias conclusiones, para que explores tus sentimientos, tus emociones y seas capaz de entender cómo hablas, de entender cómo tienes que expresarte o comunicarte en determinadas circunstancias. Y no que te digan, habla como un gobernante o habla como un héroe. ¿Por qué? Porque Carl Jung hizo una clasificación de las personalidades humanas y un idiota 100 años después ha dicho, he desarrollado los arquetipos de la voz. Ay. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo.